Es temprano por la mañana en Smith's Cove. El mar está en una calma inusual. Una fina niebla se cierne sobre la superficie y hay un fuerte frío en el aire que se filtra a través de chaquetas y guantes. Rick Lagina está de pie cerca de la orilla sin decir una palabra. La cámara está rodando, el equipo se ha quedado completamente en silencio y la mirada de Rick es inconfundible. Es la expresión de alguien que se encuentra al borde de una verdad demasiado grande para ignorarla, el tipo de momento que lo cambia todo una vez que se dice en voz alta. Esta vez, la conversación no gira en torno a un único artefacto, un fragmento de madera o un puñado de monedas antiguas extraídas del lodo. Esta vez se trata de un descubrimiento cuyo valor estimado obliga incluso a los cazadores de tesoros más avezados a detenerse y respirar con cuidado. 98 millones de dólares. El propio Rick Lagina ha confirmado que los datos, las pruebas físicas y el material recuperado en Smith's Cove son fundamentalmente diferentes de todo lo descubierto aquí antes. No se trata de especulaciones, ni de exageraciones dramáticas, ni de una historia elaborada para la televisión. La concentración inusualmente alta de oro, las intensas lecturas de metales bajo la superficie y la estratificación antinatural del suelo apuntan a una conclusión. Este yacimiento no es producto de la naturaleza. Fue construido, ocultado y protegido deliberadamente. Cuando Rick dijo en voz baja, «Ahora las cifras cobran sentido», la reacción a su alrededor fue inmediata y visible. Las caras mostraban excitación, pero también algo mucho más pesado, miedo. Porque en ese momento, todos comprendieron que el verdadero suspense no había hecho más que empezar. Los expertos creen que lo que se ha identificado hasta ahora puede representar solo el borde exterior de un sistema mucho mayor. Si las estructuras de Smith's Cove están conectadas a túneles, mecanismos de inundación, cámaras selladas y redes subterráneas más profundas, entonces el valor no se detendrá en 98 millones de dólares. Esa cifra podría ascender mucho más allá de los 200 millones. Y esta es la misma Smith's Cove donde durante años los investigadores han descubierto signos desconcertantes como túneles de inundación diseñados y sistemas de filtración de fibra de coco que nunca deberían haber existido aquí en absoluto. En este momento cada palabra de Rick tiene peso. Su confirmación no es emocional, ni dramática, ni precipitada. Rick Lagina siempre ha sido cauto con el lenguaje. A lo largo de su larga travesía en Oak Island, ha recurrido a frases como «posible», «quizá» y «necesitamos más pruebas». Pero en Smith's Cove, su tono ha cambiado. No hay vacilación en su voz. Su expresión sigue siendo tranquila, controlada y seria. Cuando utiliza la palabra «confirmado», indica algo poco común. Indica al equipo y a todos los que lo ven que el descubrimiento ha ido más allá de la teoría y se ha convertido en una realidad mensurable. Rick no habla con emoción, sino con seriedad. Esa distinción es importante. En Oak Island, la confirmación no se basa únicamente en la emoción o en impresiones visuales, sino que solo se produce después de que los datos hayan sido examinados, cotejados y verificados por especialistas de múltiples disciplinas. Las muestras de material. Las lecturas de metales y los escaneos del terreno en Smith's Cove fueron revisados por expertos que entienden de geología, metalurgia e ingeniería estructural. La declaración de Rick deja claro que la fase de las conjeturas ha terminado. Lo que queda es la pregunta mucho más peligrosa, no qué es esto, sino cuán vasto puede ser realmente. El origen de la cifra de 98 millones de dólares es igualmente grave. No se trata de una estimación aleatoria ni de un número sacado para conseguir un efecto dramático. La valoración se calculó combinando varias capas independientes de análisis. En primer lugar, los especialistas examinaron el contenido de oro detectado mediante lecturas del subsuelo y la densidad del material. La concentración metálica identificada bajo Smith's Cove es muchas veces superior a la que se encuentra en el suelo costero normal. En los análisis mineros y de recursos, esa densidad suele apuntar a yacimientos de gran valor o a materiales concentrados intencionadamente.
El segundo factor es el valor histórico y de los artefactos. Los objetos hallados en Oak Island no se evalúan únicamente por su antigüedad. Su valor aumenta espectacularmente cuando están vinculados a constructores desconocidos, a una actividad no documentada y a sistemas sellados diseñados para permanecer ocultos. Las estructuras bajo Smith's Cove cumplen todos estos criterios. La antigüedad del misterio, la complejidad de la ingeniería y la conservación convergen aquí de una forma que eleva espectacularmente su importancia. El tercer componente de la valoración es el valor estructural. Los ingenieros creen que las plataformas de madera, las alineaciones de piedra y los sistemas de control de inundaciones descubiertos en Smith's Cove representan una extraordinaria proeza de construcción. Recrear semejantes sistemas subterráneos hoy en día, incluso con la tecnología moderna, costaría millones. No se trataba de simples soportes ni de burdos refuerzos. Se construyeron como medidas defensivas diseñadas para despistar, retrasar y, en última instancia, derrotar a cualquiera que intentara llegar a lo que hay debajo. Los expertos también tuvieron en cuenta las limitaciones de la recuperación y el riesgo. No todo lo que está enterrado en Oak Island puede recuperarse con seguridad. Sin embargo, lo que puede recuperarse tiene una autenticidad y una rareza extremadamente altas. Cuando se combinan todos estos elementos, la cifra de $98 millones se considera conservadora, no excesiva. Y lo que es más importante, refleja solo lo que ya se ha identificado. Si Smith's Cove está totalmente conectada a la red subterránea más amplia de Oak Island, esa cifra puede parecer algún día notablemente pequeña. Los datos sobre el terreno no han hecho sino intensificar la tensión. Cuando aparecieron las últimas lecturas, incluso los expertos se detuvieron. Las lecturas de densidad de metales eran varias veces superiores a lo normal para un terreno costero. Tales resultados suelen indicar concentraciones masivas de metal o estructuras subterráneas densamente apiñadas. El equipo ya había visto señales fuertes antes, pero esta vez las cifras se situaban en un rango totalmente distinto. Aún más revelador fue el patrón de esas señales. No estaban esparcidas al azar como sería el caso de los depósitos naturales, sino que aparecían en líneas rectas, bloques estratificados y formaciones simétricas. La naturaleza no suele crear tal precisión. El análisis del suelo reforzó esta conclusión. Por encima de la zona objetivo, el suelo parecía normal. Por debajo la capa se volvió de repente compacta, procesada y antinatural. En varios lugares había fragmentos de madera y piedra triturada mezclados con el suelo, lo que indicaba que el terreno había sido excavado una vez y rellenado intencionadamente. Los expertos fueron claros en su valoración. La erosión costera, las mareas y los cambios naturales no podían producir esta combinación de patrones materiales y densidades. Los datos coinciden con los descubiertos en otros lugares de Oak Island, lo que refuerza la creencia de que Smith's Cove no es una anomalía aislada, sino un componente crítico de un sistema de ingeniería mucho mayor. Smith's Cove siempre ha sido la parte más impredecible y peligrosa de la isla. Fue aquí donde la teoría de los túneles de inundación tomó forma por primera vez, complicando para siempre la búsqueda del tesoro. Una y otra vez, las excavaciones provocaron invasiones repentinas de agua de mar, no en ráfagas caóticas, sino de formas que sugerían un diseño deliberado. El descubrimiento de fibra de coco no hizo más que profundizar en ese misterio. La fibra no es originaria de Norteamérica, y sin embargo se encontró en grandes cantidades bajo Smith's Cove, colocada de tal forma que permitía que el agua se filtrara a la vez que evitaba que los escombros obstruyeran los túneles. Ahora que están allí con datos confirmados, valoraciones calculadas y pruebas innegables bajo sus pies, Rick Lagina y su equipo comprenden que ya no están persiguiendo leyendas. Están al borde de algo real, algo vasto y algo potencialmente peligroso. Esto ya no es solo parte de una serie de televisión, es una realidad documentada y calculada que puede obligar a la propia historia a reconsiderar lo que fue posible, quién lo construyó y por qué estuvo oculto durante tanto tiempo. Este nivel de ingeniería se considera extremadamente avanzado para la época
y sigue desconcertando a los expertos a día de hoy. Las estructuras de madera no eran menos asombrosas. Se encontraron gruesos tablones de roble, plataformas cuidadosamente colocadas y vigas de soporte como si hubieran sido diseñadas para una protección a largo plazo. No parecen ser construcciones temporales, sino que están hechas para durar décadas o siglos. Por eso, Smith's Cove siempre se ha considerado una zona de alto riesgo. Lo más peligroso de este lugar es que cada pista conduce a un nuevo peligro. Los túneles de inundación pueden derrumbarse, el suelo puede deslizarse de repente y la presión del agua puede cambiarlo todo en cualquier momento. Cada paso en Smith's Cove está plagado de peligros, y quizá por eso se considera el lugar más vigilado y peligroso de Oak Island. Es solo la capa superior. Dado lo que se ha descubierto en Smith's Cove, hasta ahora la mayor pregunta que se plantea es si esto es solo la capa superior. Los expertos llaman a esto la teoría de la capa superior, lo que significa que lo que vemos no es toda la historia sino solo el principio. En la historia de Oak Island, ha habido muchos casos en los que se hizo un pequeño descubrimiento solo para ser seguido por un sistema mucho más grande por debajo. En pocas palabras, la teoría de la capa superior es como encontrar el techo de una casa antigua, pero la habitación real permanece cerrada por debajo. Las estructuras, las capas de madera y las señales metálicas encontradas en Smith's Cove sugieren que alguien construyó deliberadamente una capa protectora en la parte superior. Esto puede haber tenido la intención de proteger los objetos ocultos debajo del tiempo, el agua y los seres humanos. Los expertos también creen que esta es la capa superior porque las lecturas de densidad se vuelven más fuertes a medida que descienden. Normalmente, si solo hubiera una capa, las señales se debilitarían gradualmente. Aquí ocurre lo contrario. A medida que aumenta la profundidad, las lecturas se vuelven más organizadas e intensas, lo que indica la presencia de una estructura mayor. Por eso el equipo está dando cada paso con sumo cuidado. Si esto es solo la capa superior, podría haber algo más profundo debajo que será difícil de descubrir. El riesgo de derrumbe, inundación y daños permanentes se cierne sobre cada decisión, y esta incertidumbre ha exacerbado la tensión en Oak Island. Teoría de la conexión del sistema de túneles e inundaciones. La teoría del sistema de túneles e inundaciones es una de las más antiguas y peligrosas sobre Oak Island. Se cree que Smith's Cove no era solo un punto de entrada, sino el centro de control de una red bajo toda la isla. Los túneles de inundación no solo servían para traer agua, sino también para evitar que alguien cavara en el lugar equivocado. Los expertos creen que estos túneles pueden estar conectados a distintas partes de la isla. En cuanto alguien cavaba en el pozo equivocado, el agua se activaba automáticamente y cerraba el paso hasta el fondo. El agua de mar que fluía desde Smith's Cove era la mayor arma de este sistema y se utilizó deliberadamente. El verdadero propósito de las trampas de inundación no era ocultar el tesoro, sino hacerlo intocable. Si alguien intentaba llegar al fondo sin los conocimientos adecuados, el agua, la presión y el suelo se combinarían para detenerlo. Este sistema parece estar tan inteligentemente diseñado que sigue desconcertando a los investigadores incluso siglos después. Comprender esta red es difícil incluso con las herramientas modernas de hoy en día. La perforación puede cambiar la trayectoria del agua y la entrada directa puede provocar el derrumbe de toda la estructura. Por eso la teoría del túnel de Smith's Cove no es solo una historia, sino un riesgo vivo que parece más real con cada nuevo descubrimiento. ¿Cómo puede una valoración pasar de 98 millones a 200 millones y más? Los expertos consideran que la valoración actual de 98 millones de dólares es una estimación conservadora. Esto significa que solo se basa en lo que se ha confirmado hasta ahora. Sin embargo, si la estructura de Smith's Cove resulta estar conectada al resto del sistema de túneles de Oak Island, todo el panorama podría cambiar. Un sistema conectado significa más material, más artefactos y mayor importancia histórica. En el sector, las valoraciones no se determinan únicamente por el peso. El contexto importa. Si se encuentra oro aislado, su valor es diferente. Pero si el mismo oro resulta formar parte de un sistema subterráneo sellado que se ha protegido deliberadamente durante siglos, su valor aumenta exponencialmente. El caso de Smith's Cove
parece pertenecer a esta categoría. Los expertos también están considerando lo raras que son las estructuras. Si los sistemas de control de inundaciones, los túneles de ingeniería y las plataformas de madera demuestran ser una red conectada, no serán solo tesoros, sino que se convertirán en un yacimiento arqueológico de categoría mundial. En la industria, la valoración de este tipo de yacimientos es muy superior a la del oro en bruto. Siendo realistas, la valoración de los sistemas de tesoros subterráneos descubiertos en todo el mundo siempre ha multiplicado por 2 o 3 la estimación inicial. Oak Island plantea un riesgo y una complejidad elevados, pero las recompensas pueden ser igualmente grandes. Por eso los expertos no consideran irrealista el salto de 98 Maurus a 200 Madirip Plus. Rick contra el riesgo. El mayor conflicto emocional. Para Rick Lagina, no se trata solo de la búsqueda de un tesoro, sino de un viaje emocional que dura desde hace años. Pero el descubrimiento de Smith's Cove ha llevado a Rick a una encrucijada en la que cada decisión puede salir cara. Avanzar significa acercarse a la verdad, pero detenerse significa elegir la seguridad. Rick sabe muy bien que Oak Island no perdona. Los túneles inundados, el suelo inestable y las presiones desconocidas plantean peligros a cada paso. Una perforación errónea o una entrada directa podrían dañar permanentemente toda la estructura. El temor de Rick no es no encontrar el tesoro, sino que la verdad se pierda para siempre. Por otro lado, hay hambre de verdad. Rick sabe que si se echa atrás, ahora puede que nunca tenga otra oportunidad. Este descubrimiento se ha convertido en la pista más sólida de Oak Island. La tensión en Rick cuenta la historia de este conflicto. Avanzar o detenerse. Esta batalla de seguridad versus seguridad. La verdad se ha convertido en algo personal para Rick. Esta decisión no es solo de ingeniería, sino de conciencia. Rick debe decidir si arriesgar la historia y revelarla o elegir la seguridad y dejar otro secreto enterrado bajo tierra. Este conflicto es lo que hace que toda esta historia sea tan real y poderosa. Las reacciones del equipo captadas por las cámaras en Smith's Cove, cuando surgían nuevas lecturas y confirmaciones, lo más revelador no eran las palabras, sino las caras del equipo. Las cámaras estaban rodando, pero nadie se apresuraba a hablar. Algunos miraban al suelo, otros se miraban en silencio, y algunos esbozaban una leve sonrisa, ocultando tanto la excitación como el miedo. Ese silencio suele producirse cuando la gente se da cuenta de la magnitud del asunto. La excitación era palpable, pero no era una alegría infantil. Era el tipo de emoción que también conllevaba un sentido de la responsabilidad. El equipo sabía que lo que se estaba desarrollando podría convertirse en el descubrimiento más grave de Oak Island. Algunas caras se ensancharon como si sus mentes estuvieran calculando. Las cámaras captaron el momento en que todo el mundo se dio cuenta simultáneamente de que las cosas no iban a volver a la normalidad. El miedo era igualmente palpable. Los túneles inundados, el riesgo de derrumbe y las profundidades desconocidas estaban en la mente de todos. Nadie mencionó el miedo directamente, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Pasos más ligeros, voces más lentas y movimientos más cautelosos indicaban que el equipo estaba atravesando un momento emocionalmente duro. Este miedo no era al fracaso, sino a la responsabilidad. Por eso las reacciones se convierten en una prueba en sí mismas. Cuando personas entrenadas que llevan años trabajando en Oak Island reaccionan sin hablar, no es un guión. Es una respuesta en bruto. El silencio y la tensión que captaron las cámaras indicaban que lo que tenían ante ellos no era solo teoría, sino una grave realidad que ya no podía ignorarse. Se ocultó intencionadamente. Siempre que se produce un descubrimiento importante en Oak Island, surge automáticamente una pregunta. ¿Fue todo accidental? ¿O alguien lo ocultó deliberadamente? En el caso de Smith's Cove, esta pregunta ha cobrado aún más fuerza. El diseño de los túneles de inundación, el uso de fibra de coco y la colocación de estructuras de madera no parecen ser un proceso natural. El ángulo de la conspiración suave comienza aquí. No hay necesidad de hacer acusaciones directas, ya que los propios hechos plantean preguntas. Si se tratara simplemente de erosión o de una construcción aleatoria.
¿Por qué sería necesaria tanta planificación? La fibra de coco no se encuentra de forma natural en Norteamérica, así que, ¿por qué se utilizó en cantidades tan grandes en el sistema de filtración? Una pregunta lógica es por qué las trampas de inundación son tan precisas. El agua se activa en cuanto se excava en el lugar equivocado, pero en algunas zonas el sistema permanece en calma, lo que podría significar que se requerían conocimientos adecuados para utilizar el sistema. Parece tratarse de un mecanismo controlado cuidadosamente diseñado y no de una defensa aleatoria. Y lo que es más importante, la complejidad de la cala de Smith se va aclarando con el tiempo. Cuantos más datos salen a la luz, más se refuerza la idea de que no fue accidental. Una conspiración suave no significa culpar a ningún grupo, sino entender que quien construyó esto lo hizo pensando en el futuro. Esta cuestión es lo que hace única a Oak Island. Si se ocultó deliberadamente la razón, no pudo ser simplemente el tesoro. Pudieron ser conocimientos, documentos o una verdad que no debió salir a la luz en su momento. Aún no hay una respuesta directa, pero la pregunta lógica es ahora difícil de ignorar, y quizás sea esta la verdad más peligrosa de Oak Island, el peligro de reescribir la historia. La historia de Oak Island no se limita al oro o al dinero. Su mayor amenaza reside en su conexión con la historia. Si surgen pruebas concretas de las estructuras, túneles y artefactos hallados en Smith's Cove, muchas teorías establecidas podrían tambalearse. Las cronologías de los exploradores, las historias de los primeros asentamientos y la comprensión del mundo atlántico podrían verse alteradas. Por eso se habla no solo de una búsqueda del tesoro, sino de un descubrimiento que desafía a la historia. Imagínese, si se demuestra que en Oak Island existía ingeniería avanzada hace siglos, muchas fechas que aparecen en los libros de texto se demostrarán erróneas. Surgirán preguntas sobre quién poseía esa tecnología y por qué se ocultó de los registros. Es probable que las raíces que los exploradores han llamado primer descubrimiento ya estuvieran en uso. En una situación así, reescribir la historia se convertiría no solo en una opción, sino en una obligación. Oak Island es única porque cada prueba que se encuentra aquí conecta con una narración más amplia. La fibra de coco, los sistemas de inundación y la ingeniería de precisión indican que las personas que llegaron aquí no eran meros visitantes temporales. Si se encuentran pruebas, será necesario realizar nuevas investigaciones sobre el comercio atlántico, las rutas de exploración y las primeras conexiones mundiales. Este cambio no se limitará a un solo país, sino que repercutirá en la historia de todo el mundo. Este es el verdadero temor de reescribir la historia. El tesoro puede recuperarse, pero cambiar la historia no es fácil. Por eso, Oak Island es un lugar delicado, porque la verdad que se descubra aquí podría hacer añicos muchas zonas de confort. Quizá por eso, con cada descubrimiento, aumenta también la excitación y la cautela, porque lo que está en juego aquí no es solo el dinero, sino la verdad, permisos y retrasos gubernamentales. A medida que aumentan los descubrimientos en Oak Island, también se ralentiza el proceso de permisos y aprobaciones. Lo mismo ocurrió en Smith's Cove. Las pausas repentinas, las inspecciones adicionales y el aumento del papeleo resultaron frustrantes para el equipo. Estos retrasos suelen producirse cuando los descubrimientos dejan de ser meramente locales y pasan a estar relacionados con el interés nacional. Las autorizaciones gubernamentales están pensadas para la seguridad y la conservación, pero los plazos plantean dudas. En cuanto surge una pista importante, el ritmo de las obras se ralentiza. Rick y el equipo a menudo se ven obligados a esperar incluso cuando las condiciones meteorológicas y del terreno van en su contra. Estas pausas no solo destruyen el tiempo, sino también el impulso. Hay una razón práctica para que todo descubrimiento importante se interrumpa. Las autoridades no quieren que se produzcan daños irreversibles. El riesgo de inundaciones, derrumbes y pérdidas históricas es real. Pero cabe preguntarse si todos los retrasos son por mera seguridad o si a veces se trata de una cuestión de sensibilidad. La historia de Oak Island está tan cargada de historia que se extreman las precauciones a cada paso. Estos retrasos han añadido otra capa a la historia de Oak Island.
El tesoro se encuentra bajo tierra, pero el proceso se complica en la superficie. Esta tensión hace que la historia sea aún más intensa. Rick y el equipo tienen que vérselas no solo con el terreno, sino también con los sistemas y las aprobaciones. Y quizá esto demuestre que Oak Island no es solo cuestión de excavar, sino también de paciencia y persistencia. ¿Cuál será el siguiente paso más peligroso? En Smith's Cove, el equipo se enfrenta ahora solo a 3 opciones: perforar, intentar la entrada directa o esperar. Estas opciones parecen sencillas, pero cada una de ellas, en Oak Island, conlleva riesgos significativos. La perforación se considera el método más controlado, pero ha activado el sistema de inundación en varias ocasiones. Un ligero error y el agua podría inundar todo el emplazamiento. La entrada directa es la opción más tentadora porque ofrece una respuesta rápida, pero también es la más peligrosa. La estabilidad del suelo, las cavidades desconocidas y los puntos de presión son difíciles de evaluar. Si se abre una cámara sellada sin planificación, toda la estructura podría derrumbarse. Ya se han vivido momentos así en la historia de Oak Island. Esperar parece la opción más segura, pero también encierra peligros. El tiempo cambia, las mareas se desplazan y la erosión natural altera el lugar ligeramente cada día. Esperar demasiado implica el riesgo de perder datos. En Oak Island, las oportunidades se han escapado muchas veces porque ha pasado el momento oportuno. Por lo tanto, esperar es en sí misma una decisión arriesgada. Por eso es difícil para el equipo elegir el paso más peligroso. Cada opción conlleva el riesgo de perder algo. La cuestión no es qué camino es perfecto, sino cuál puede causar el menor daño. Rick y el equipo están atrapados en este dilema. ¿Qué se podría perder si sale mal? Un fracaso en Oak Island no es solo un experimento. Su impacto podría ser permanente. El mayor riesgo es el derrumbe. Si se da un paso en falso, una estructura centenaria podría quedar enterrada para siempre. La verdad que queda podría quedar sepultada bajo tierra en un instante. Las inundaciones son otro de los grandes temores. El sistema de inundaciones de Smith's Cove se considera extremadamente sensible. Un ligero desequilibrio de presión podría provocar la entrada de agua de mar por los túneles. Si esto ocurre, no solo se detendrá la excavación, sino que muchas pistas podrían quedar inalcanzables para siempre. La historia de Oak Island está llena de contratiempos de este tipo. El miedo a perderlo todo no se limita a la pérdida física. También están en juego el tiempo, los recursos y la credibilidad. Años de duro trabajo, millones de inversiones y la reputación de un equipo pueden quedar en entredicho por una decisión equivocada. Esta presión hace que cada paso sea más difícil. El precio del fracaso siempre ha sido alto en Oak Island. Aquí un error significa no tener oportunidad de volver a intentarlo. Por eso Rick y el equipo se replantean cada movimiento. Porque en Oak Island, a veces la mayor pérdida no es lo que se ve, sino lo que se pierde para siempre. Lo que ha surgido hasta ahora en Smith's Cove ha dado a la historia de Oak Island un giro completamente nuevo. Los datos hablan, las estructuras están haciendo sentir su presencia, y el silencio de Rick Lagina se ha convertido en un mensaje en sí mismo. Pero lo más importante es que lo que es visible puede ser solo una pequeña parte de toda la historia. La verdadera respuesta sigue estando bajo tierra. Cada nueva señal suscita una nueva pregunta. ¿Se extiende este sistema por debajo de toda la isla? ¿Es Smith's Cove solo el punto de entrada? Y si esto es cierto, ¿qué se esconde debajo protegido con tanto esfuerzo y planificación? Son preguntas que, una vez arraigadas en nuestra mente, son difíciles de quitar. Rick y el equipo se encuentran ahora en una encrucijada en la que cada paso podría hacer historia o enterrarla para siempre. La próxima decisión determinará si el secreto de Oak Island será revelado al mundo o seguirá siendo solo una leyenda más. El riesgo es grande, pero la verdad quizá lo sea aún más. Lo que se esconde bajo Joe Smith's Cove puede no ser solo un tesoro de $98 millones. Puede ser la mayor verdad de Oak Island. Y recuerde, si aún no se ha suscrito, se perderá el momento en que esta verdad se revele al mundo por primera vez. No es solo el final de un vídeo. Es quizá el mayor punto de inflexión en la historia de Oak Island.